Este punto de vista es un poco particular porque es básicamente una carta verbal que envío a mis queridos hermanos de la comunidad a la que pertenezco espiritualmente, a pesar de la expulsión, que es el Sodalicio de Vida Cristiana. Y como ustedes sabrán, mi comunidad, mediante un anuncio oficial, ha sido disuelta por el Papa Francisco, o mejor dicho, el Papa Francisco ha anunciado la decisión de disolverla, ¿no? Y por la audiencia normal de este punto de vista, de mi podcast, es una carta que dirijo no solamente a mis hermanos sodalites, pero principalmente a ellos, pero también al número muy alto, cientos de miles, de personas que conocen el sodalicio, que aman, aprecian el sodalicio, aprecian el apostolado del sodalicio y de las organizaciones vinculadas al sodalicio, las numerosas organizaciones en distintas partes del mundo, desde personas que se ven beneficiadas por el ministerio a las personas más necesitadas, el trabajo con los sin techo en más de un lugar, especialmente en Estados Unidos, en las ciudades de Denver y Filadelfia, que tienen enormes problemas de hermanos y hermanas sin techo. Y en consecuencia a todas estas personas, ¿no? Y es primero para decir que lamento profundamente la triste noticia de la disolución de la comunidad. El Papa Francisco es el vicario de Cristo. La razón que él ha dado es que simplemente no existe un carisma fundacional, y eso es, los que no están familiarizados con el tema, significa que básicamente el sodalicio no ha recibido un don particular del Espíritu Santo para existir, y eso significa que no tiene ninguna razón para seguir existiendo como una comunidad en la iglesia. Y por tanto, si el Santo Padre ha decidido disolver el sodalicio, el sodalicio debe disolverse con total espíritu de fidelidad al Papa. Pero no quiero dejar de compartir con ustedes, especialmente con mis hermanos sodalites, todo lo que sé de este proceso y cómo el Papa ha sido sistemáticamente mal informado por quien ahora ha sido nombrado como el comisario encargado de la disolución. Y es Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, del que he hablado, ¿no? Un personaje auténticamente nefasto, y voy a explicar por qué utilizo ese término no como insulto, sino como adjetivo calificativo muy preciso. El gran problema es que a Jordi Bertomeu se le ha dado un arma terrible de intimidación a mis hermanos, y es que él va a establecer las condiciones que mis hermanos tienen que aceptar, con las cuales tienen que cumplir, para poder aspirar a refundarse, entre comillas, porque esa es la promesa de el decreto. Vamos a disolverlos, se van como perros, comienzan a no ser nadie, pero si ustedes cumplen con determinados requisitos y con determinadas órdenes, entonces les vamos a dar una oportunidad y un camino, una vía abierta a la refundación, a que ustedes renazcan, que ustedes se vuelvan a definir, ¿no? Y esto parecería bondadoso, parecería promisorio, pero mi pedido urgente y de todo corazón que hago a mis hermanos sodalites es que resistan a Bertomeu, no acepten las condiciones que él va a presentar y estén dispuestos a asumir cualquier penalidad, muy probablemente abusiva de parte de Bertomeu, que sea consecuencia de tomar esta decisión de resistir a Bertomeu y de no aceptar un camino a una posible refundación y simplemente aceptar la disolución nombrada por el Papa y punto. Adiós Bertomeu, no se negocia con él. Porque rendirse a Bertomeu, que no es lo mismo que aceptar la decisión del Papa, va a ser mucho peor que cualquier otra cosa. Y comparto mis razones. La primera que tengo es que desde que fui sometido a la investigación de Bertomeu, fui uno de los primeros
sodalites investigados, y que conste que yo nunca fui superior ni formador, ni tuve ninguna autoridad, ni tuve personas bajo mi responsabilidad. Todo mi apostolado fue un apostolado externo, como es conocido, dedicado a la prensa católica. Desde que fui sometido a la investigación, yo presenté ante Monseñor Charles Scicluna y al Dicasterio de la Doctrina de la Fe evidencia de que Bertomeu no era un investigador imparcial. Entre otras pruebas, mandé una copia de las páginas del libro de Pedro Salinas, un libro que se llama Sin Noticias de Dios, en la que el autor dedica más de un capítulo para cantar los elogios de quien describe como su amigo cercano y a quien llama en el libro constantemente por su primer nombre, Jordi. Y esto lo escribe desde 2019. O sea, estamos hablando muchos años antes, varios años antes, de que la misión especial Scicluna-Bertomeu visitaran Lima el 2023 para investigar al sodalicio. El libro de Pedro Salinas incluye descripciones de cómo visitaban restaurantes romanos donde comían muy rico, que escogía a Jordi supuestamente para estar en mayor confidencialidad y lejos de que los vieran, de beber cervezas en la habitación de Monseñor Bertomeu en Roma, junto con Juan Carlos Cruz, de conversaciones íntimas que incluían juicios severos y denigratorios contra mi comunidad, porque ya eran considerados culpables de ser abusadores. Eso está escrito en el libro de Pedro Salinas, Sin Noticias de Dios. Y yo envié copias de esto. Por otro lado, en conversaciones con autoridades sodalites al inicio de la investigación de Bertomeu, o sea, estamos hablando del 2023, Bertomeu ya decía que la solución, entre comillas, para el sodalicio, y esto lo decía antes de investigar, antes de escuchar a los acusados, antes de escuchar las razones y los argumentos de la comunidad, que esa solución era la disolución. Y si él ya insistía que no había carisma, y él no tiene ninguna autoridad para decir si hay carisma o no hay carisma, ninguna autoridad, no solamente eso, sino que no sabe nada de espiritualidad, no sabe nada de fundaciones, es un ignorante y un pésimo estudiante de teología que hablaba de algo que solamente puede ser decidido por el Papa, y decía además que ya podíamos refundarnos, ¿no?, con la frivolidad de quien no entiende ni le interesa este concepto tan misterioso y delicado de la naturaleza de lo que es un carisma para la Iglesia, un don del Espíritu Santo. Y yo le he pedido a mis hermanos sodalites que le pregunten a las autoridades que negociaron con Bertomeu si lo que yo estoy diciendo es verdad, o si es simplemente el despotricar de un sodalite que fue expulsado por una carta firmada por el Papa, pero completamente elaborada por Bertomeu. La segunda razón que le doy a mis hermanos para resistir es que existen evidencias de que Bertomeu no solo tenía una decisión tomada en contra del sodalicio, como ya descrito, sino que durante las investigaciones actuó con malicia y con doblez. Por un lado, ocultaba información vital a los miembros del sodalicio, porque en las entrevistas que tenía nunca mencionó los temas por los cuales los terminaría acusando más adelante. Nunca los sodalites tuvieron la posibilidad, los sodalites acusados por él, entrevistados con él cuando fue en julio de 2023 al Perú, y todos estos sodalites se vieron sorprendidos, todas estas acusaciones que venían literalmente de la nada, de ninguna parte, y por las que Bertomeu nunca preguntó. O sea, un acto directo de decepción. Y al mismo tiempo que ocultaba esta información, él regalaba información, y tengo evidencias incontrovertibles, lo he dicho antes y lo repito ahora, de filtraciones mediáticas que eran solo atribuibles, que pueden ser solo atribuibles a él. De hecho, yo tengo el testimonio de un periodista que él dice, mira, yo publicaba estas cosas que me pedía Bertomeu a cambio de la información secreta que me daba de las investigaciones que él estaba realizando en Chile y en Bolivia. Tengo eso escrito.
Y luego existen fotografías en la que él está brindando en la casa de uno de los periodistas a los cuales les daba información anticipada sobre lo que iba a hacer del sodalicio, junto con otros acusadores del sodalicio. Esas fotografías existen. De hecho, algunas de las autoridades del sodalicio que están en Aparecida tienen esas fotografías. Y ahora que ya no tienen ninguna restricción, porque básicamente han sido disueltos, ¿no? Digamos, falta la aplicación específica del decreto, pero básicamente ya han sido disueltos. Ahora tienen la libertad de mostrarle a los hermanos sodalites que no me creen, pero pídanle a las autoridades, porque algunas de ellas me consta, porque yo les di fotografías como las que estoy descubriendo, que son como las que estoy describiendo, que son inmorales y corruptas. Véanlas. En tercer lugar, Bertomeu está interesado en una cosa y una cosa sola, que es echar manos a los bienes del sodalicio y repartirlo no entre las víctimas reales, que en una muy buena medida han sido reparadas por el sodalicio. Y yo sé que él pretende incluir como víctimas a varios acusadores del sodalicio que no son víctimas. A estos últimos, Bertomeu, por razones puramente ideológicas, lo suma a la lista de víctimas que quieren ser compensados. Les pongo un ejemplo. Para comenzar, han existido, y tengo la certeza de que todavía existen víctimas del sodalicio, no lo niego, y no son pocas. Pero recuerden que una comisión independiente que fue nombrada por el Vaticano para defender a las víctimas y para mediar en su nombre, entrevistó a centenares de personas y determinó el grado del daño que habían sufrido, así como la naturaleza y el monto que debían recibir de la comunidad. Como consecuencia de esto, hermanos, el sodalicio ha pagado 2.3 millones de dólares en compensación de víctimas. Y todavía hoy sigue siendo económicamente responsable por muchas de estas personas, como debe ser, y lo seguirá siendo en algunos casos hasta mientras que estas personas estén vivas. Pero existen falsas víctimas que se declaran tales simplemente porque han visto una oportunidad en la ola de ataques a la comunidad provocada y alentada por Bertomeu. Porque pese a que a Bertomeu le han explicado hasta el cansancio todos los actos de reparación de la comunidad, Bertomeu nunca ha parado de difundir la leyenda de que el sodalicio no se ha preocupado jamás por las víctimas, y eso es falso. Y les pongo un ejemplo de estas víctimas, entre comillas, que no lo son. Actualmente, y esa es una entre varias, una de estas supuestas víctimas, a pesar de que ya ha sido compensada en los términos que determinó la comisión independiente, cree que debe recibir una compensación de más de $1 millón. Pero esto no es lo extremo. Esta víctima, entre comillas, fue superior de la comunidad durante años. Múltiples hermanos que vivieron bajo su mando dan testimonio de sus conductas abusivas, de su desprecio por sus subordinados y por su conducta inapropiada y hasta predatoria con muchachas jóvenes del movimiento a las que él tenía acceso. Pero para Bertomeu, ¿por qué este señor es una víctima? Únicamente porque abandonó el sodalicio y porque ahora se ha unido al coro de los que nos denuncian de ser abusivos. Una vez más, pregunten a las autoridades si este personaje específico que estoy describiendo existe, si sigue reclamando este tipo de compensación y si no existen otros más como él, que son básicamente aprovechadores, que van a ser compensados simplemente porque Bertomeu ha decidido que son sus aliados para atacar al sodalicio. Número 4, Bertomeu no tiene ningún interés en la posible refundación de una nueva institución que reemplace al sodalicio. Su único interés es aprovechar el deseo noble de mis hermanos sodalites de seguir unidos en un carisma que recoja y refleje lo mejor del sodalicio, que responda al llamado de Dios que cada uno de ellos ha recibido y siente, como lo siento yo,
a una vida apostólica en común y a seguir sirviendo a los centenares de miles de personas que se han visto y que se ven beneficiados por las labores apostólicas del sodalicio. Bertomeu ha sido un maestro genuinamente perverso, y uso la palabra perverso en su sentido más estricto y no como una hipérbole, no como una exageración. Ha sido genuinamente perverso en abusar, aprovechar y manipular el espíritu de lealtad y de obediencia al Papa, el espíritu de obediencia a la Iglesia y a sus autoridades de la comunidad, no solo para abusar de la comunidad, sino para conducirlos a la autodestrucción. Otra vez, ahora que mis hermanos están juntos en Aparecida, pregunten a las autoridades si es que este ha sido un patrón de conducta constante de Bertomeu o no. Y por si acaso, cuando yo le pido a mis hermanos sodalites preguntar a las autoridades, no estoy implicando de manera alguna que estas autoridades hayan ocultado maliciosamente esta información a la comunidad. Como he explicado, Bertomeu ha manipulado y abusado de nuestras autoridades, sabiendo que son obedientes y fieles al Papa, sabiendo que él hablaba supuestamente a nombre del Papa, y que les impuso un sigilo a nombre del Papa que él mismo nunca respetó. Ahora ese sigilo se ha acabado. Han disuelto al sodalicio. Estos hermanos ya no son autoridades del sodalicio, son simplemente laicos y tienen todo el derecho y la libertad de hablar, y esa es la razón por la cual animo a mis hermanos a preguntarles sobre estas cosas que estoy diciendo. En quinto lugar, Bertomeu no cree ni jamás ha creído en el debido proceso, y por tanto sería suicida para mis hermanos creer que los respetará en un proceso de disolución y de apertura de una posible refundación. Las acusaciones enviadas contra los que fuimos investigados son absurdas hasta lo surrealista y no cumplen para nada ni con la mínima lógica y mucho menos con la justicia, con el derecho a la legítima defensa o con los procesos canónicos. Les pongo algunos ejemplos que ustedes, que mis hermanos sodalites pueden corroborar con las autoridades ahora que están reunidos con ellas en Aparecida y que les puede preguntar, porque yo considero que están libres de cualquier obligación al sigilo. Un ejemplo, Bertomeu aceptó acusaciones contra mí que entre otras cosas afirmaban que a través de un amigo, que es un activista pro vida cuyo apostolado yo promoví y me enorgullezco de haber apoyado este apostolado como correspondía a través de ASI Prensa cuando era director, pues una de mis acusadoras, que está probadamente mal de la cabeza, que tiene problemas psicológicos reales, resulta que yo tengo un contacto directo con la mafia rusa. Con la mafia rusa. Yo no conozco un ruso en mi vida. Es que no conozco ni siquiera un ruso santo o un pope ruso. No conozco un solo ruso en mi vida. Mucho menos a la mafia rusa. Y a pesar de que yo envié 100 páginas de descargos y una resolución a mi favor del investigador independiente, Bertomeu decidió expulsarme del sodalicio. Otro ejemplo, Bertomeu aceptó contra otro hermano las acusaciones hechas por un individuo que reclama que una de las actividades económicas del sodalicio estafó, entre comillas, a su padre hace 20 años. No el año pasado, no el anteaño pasado, no hace 5 años, hace 20 años. El padre ya está muerto. Y este hombre nunca estuvo metido en los negocios del padre. Lo que está haciendo es buscar dinero. Y este señor presentó su acusación ante la justicia peruana 4 veces. 4 veces la justicia peruana rechazó este pedido de recompensa que él hacía. Luego le presentó esta misma denuncia al cardenal Joseph Tobin, que era el encargado de investigar el manejo económico del sodalicio que había sido nombrado por el Papa Francisco. El cardenal Tobin hizo investigar la acusación y luego la rechazó. Y finalmente
este personaje le presentó la misma denuncia a Bertomeu, que no solamente la aceptó sin investigación alguna, la justicia peruana investigó, Tobin investigó, Bertomeu no investigó. Bueno, no solamente la aceptó, sino que la usó como razón para expulsar a este hermano del sodalicio. Es otro de los hermanos expulsados. Otro ejemplo, Bertomeu recibe de otro hermano acusado el resultado de la investigación, acusado por él, el resultado de la investigación realizada por una jurista independiente, una jurista italiana de talla, que investigó a este hermano, y que declaró que tal hermano era inocente de las acusaciones presentadas contra él. La jurista comunicó esta decisión al superior general del sodalicio. El superior del sodalicio envió un decreto de exculpación, como correspondía, a Bertomeu. Y envió no solamente el decreto del sodalicio, envió las conclusiones de esta investigadora, como de unas 17 páginas, junto a 700 páginas, sí, 700, 700, o sea, 100 por 7. 700 páginas de contundentes pruebas de inocencia. 8 días después, este hermano fue expulsado del sodalicio, a pesar de las pruebas que demostraban tajantemente por personalidades independientes que estas acusaciones eran espurias. Ahora yo les pregunto, ¿qué posibilidades reales existen de que Bertomeu revisara la resolución y las pruebas en 8 días? Esas 700 páginas. 0. Número 6. Bertomeu no tiene palabra. Literalmente no la tiene. Traten de encontrar una palabra de Bertomeu que no sea con la prensa amiga que tanto le encanta. Le encanta salir a la prensa, le encanta que hagan reportajes favorables a él. Y es el primero en salir corriendo ante un fotógrafo, ¿no? Siempre que sea, como digo, prensa amiga. Bertomeu ha sido responsable directo de todas las expulsiones de los que hemos salido de la comunidad. Yo le he dicho a mis hermanos y le vuelvo a decir a mis hermanos, pregunten a los superiores que están ahora en Aparecida con ustedes, que le digan cuántos documentos escritos, cuántos decretos, cuántas decisiones o notas de prensa, cuántas respuestas a pedidos formales de aclaración, como las que yo mismo dirigí al inicio de las investigaciones contra mí, cuántos de esos documentos llevan la firma de Bertomeu. ¿Cuántos? Les adelanto la respuesta que le van a dar los superiores. 0, ninguno. Bertomeu ha hecho que funcionarios de doctrina de la fe, funcionarios del Dicasterio de Vida Consagrada, el nuncio en el Perú, que es un viejo amigo y compañero de apartamento suyo en el pasado en Roma, o que la Conferencia Episcopal Peruana hagan los anuncios o las denuncias, que la información que es informal sea filtrada a través de medios de prensa sin mencionarlo a él. Pese a que nosotros, a que mi comunidad como Sociedad de Derecho Pontificio, debería ser informado por vía directa y por quienes son encargados de la misión especial. Bertomeu nunca ha dado la cara, no tiene palabra, no hay palabra suya registrada como suya. Número 7. Recordemos que la comunidad enfrenta el problema de la incardinación de los hermanos sacerdotes. El sodalicio tiene actualmente unos 35 sacerdotes. Y como es una sociedad de vida, una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, los sacerdotes están incardinados, es decir, reciben sus facultades sacerdotales que todo sacerdote necesita para poder ejercer como sacerdote de la comunidad. Una vez que la comunidad está disuelta, estos 35 hermanos sacerdotes tienen que buscar a alguien que los incardine. ¿Qué va a hacer Bertomeu al respecto? Una vez más, pregúntenle a las autoridades los comentarios que Bertomeu ha hecho durante este tiempo de las investigaciones, hechos así con total soberbia de pasada, ¿no? Su desdén y su irresponsabilidad por el destino de nuestros hermanos sacerdotes es simplemente la de un sociópata. Una vez más, aquí estoy usando esta palabra sociópata en sentido literal. Busquen ustedes lo que significa, no la estoy utilizando en sentido hiperbólico, ¿no? Miren ustedes,
el, lo que significa un sociópata. Un sociópata es un tipo que no tiene ningún tipo de sentimiento o de preocupación por el bien y por el mal, simplemente por lo que le conviene y no le conviene. Existencialmente no le importa. Y ha pasado desde sugerir recurrir a supuestos obispos amigos que supuestamente tienen su alicio, a quien él mismo, muchos de ellos, tiene intimidados bajo el riesgo de investigación y que en consecuencia se sienten intimidados de aceptar a un sacerdote sodalite. O que simplemente estos sacerdotes sodalites esperen a la nueva fundación que él está promoviendo, que él está prometiendo si los sodalites se someten y obedecen. Sobre esto, el cardenal Gianfranco Ghirlanda, que es probablemente el canonista más importante de la Iglesia vivo en este momento y que está acompañando a los miembros del sodalicio en Aparecida, yo le pido a mis hermanos que aprovechen su presencia y le pregunten cuánto tiempo tomaría bajo las nuevas normas para la creación de institutos, que recordemos han cambiado dramáticamente con el Papa Francisco, y considerando el estado de actual parálisis de la Curia Vaticana, ¿cuánto tiempo tomaría el nacimiento de un nuevo instituto con la capacidad de incardinar sacerdotes? Les adelanto la respuesta: una eternidad. O sea, la mayoría de los sacerdotes sodalites probablemente mueran antes de ver un instituto en el cual puedan incardinarse. 8. Finalmente, también valdría la pena consultar con el cardenal Ghirlanda cuáles son los pasos, plazos de tiempo, procesos y aprobaciones, incluyendo la aprobación del Santo Padre, que se requieren para una nueva fundación. Bertomeu, una vez más interesado básicamente en la desaparición y en echar manos a los bienes legítimamente adquiridos y administrados por la comunidad, va a prometer que la rendición de los hermanos y el sometimiento les va a garantizar un camino suave y seguro a la nueva realidad de esta posible nueva fundación. Eso es mentira. Y él es el primero en saberlo. Pero como digo, no confíen en mi palabra. Pregúntenle al más experto de los expertos, que es el cardenal Ghirlanda. Es por eso que le pido a mis hermanos, por el bien real de lo que el Señor quiera de nosotros, por fidelidad a nuestro llamado y aceptando la decisión del vicario de Cristo de declarar la inexistencia de nuestro carisma, que resistan, que acepten el sufrimiento de la incertidumbre, confíen en los insondables designios divinos y esperen a nuevas circunstancias en las que el vicario de Cristo escuche sin prejuicio el clamor de los hermanos y de las hermanas, no lo olvidemos, hermanas que han formado parte de nuestra familia espiritual y que han sido brutalmente tratadas, ni más ni menos que por el cardenal Carlo Castillo, bajo la supervisión de Bertomeu. Y esto de personas que solamente anhelan servir a Dios y a la Iglesia, y en la que este personaje nefasto que es Bertomeu, no solo para la comunidad, sino para la Iglesia entera, ya no tenga el poder de decisión sobre el futuro. El poder espurio de Bertomeu no va a durar. Mucho más va a durar la esperanza de los miembros de mi comunidad. Algunos de mis hermanos, muchos miembros de la familia espiritual, muchos amigos, muchas personas que le tienen aprecio al sodalicio, aunque no formen parte, digamos, necesariamente de las obras apostólicas, se preguntarán legítimamente cuál va a ser la reacción mediática a esta posición. Con certeza va a ser muy mala y agresiva, como la ha sido a lo largo de todo este proceso. Pero yo los animo también a preguntarse si existe algún punto medio, alguna salida negociada, entre comillas, que sería de satisfacción de la prensa y de los comentaristas que nos odian simplemente por ser quienes somos. ¿Ustedes creen que existe alguna manera de aplacarlos? ¿Existe alguna forma, alguna alternativa aceptable que no sea la autodestrucción? No. Toda concesión lo único que los va a hacer es como tiburones que han saboreado sangre. Van a querer más hasta
la demolición de la comunidad y no su renacimiento. Sabemos, por tanto, que no hay otra manera de complacer o aplacar a esta prensa y a estos comentaristas. No la habrá nunca. Se lo digo como periodista con más de 45 años de experiencia. Y tenemos que hacer las paces con esa realidad. Que ladren los perros de Don Quijote y de Sancho. Esto se los pido hoy, 20 de enero de 2025, memoria libre de San Sebastián Mártir, y curiosamente el día del aniversario 34 de mi profesión perpetua. Lo digo con profundo amor y unidad en espíritu de oración y de misión con mis hermanos sodalites. Que Dios los bendiga.